buenas noches, mis queridos maestros y maestras del Perú, de todas las regiones que se han congregado pues esta noche para iniciar. Yo soy Jorge Luis Vázquez Velázquez, el conductor de este evento, gracias a la red de arteeducadores del Perú y Latinoamérica, a Artegogía y a la Escuela Superior de Bellas Artes de Formación Artística de la ciudad de Trujillo, Macedonio de la Torre. Y en este momento, sin más preámbulos, voy a ceder la palabra al maestro José Daniel Lázaro Saravia, en calidad de responsable del área de gestión pedagógica de la Escuela Superior de Arte de la ciudad de Trujillo. Adelante, maestro José Daniel, para que aperture usted el evento, toda vez que la Escuela Superior de Bellas Artes es la patrocinadora de este evento. Maestro José Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, maestro Jorge Luis, y agradeciendo la iniciativa que tiene usted de contribuir con el desarrollo de las artes en el país, y un saludo fraternal a cada uno de los participantes de esta noche, en la que se iniciará este curso de capacitación, que al final va a redundar en el beneficio de nosotros mismos y también de nuestros estudiantes. La Escuela de Formación Artística Macedonio de la Torre, Bellas Artes de Trujillo, también se ve comprometida en este tipo de eventos, ya que nosotros, como formación inicial de los jóvenes que se interesan por el arte, tenemos esa responsabilidad de la formación inicial, y con el tiempo esperamos también avanzar un poco más y llegar a lo que es la formación continua, y seguir contando con la participación de cada uno de ustedes, y también con la participación del maestro Jorge Luis, que es un gran maestro, que ya hemos participado con él en otros eventos, creo que la gran mayoría. Y bueno, darle la bienvenida a cada uno de ustedes y continuar con ese compromiso de desarrollar el arte, que como sabemos nosotros los arte educadores, sabemos que el arte es la esencia en la formación integral del niño, desde su parte emocional, su parte cognitiva y su parte afectiva, y eso permite pues que nuestros estudiantes puedan ir consolidando sus aprendizajes. Felicito a cada uno de ustedes que están participando por el esfuerzo y el sacrificio que hacen en su tiempo para seguir capacitándonos, preparándonos y ser cada vez mejores docentes en beneficio de nuestros estudiantes. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y los éxitos que siempre le acompañen a cada uno de ustedes. Muchas gracias, buenas noches, y aprovechar el tiempo que tenemos en esta noche y lo que resta de la capacitación. Muchas gracias para cada uno de ustedes y las felicitaciones respectivas por seguir adelante en esta noble labor de arte educar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, mi querido maestro José Daniel Lázaro Saravia. Por su intermedio, los saludos muy cordiales al doctor Napoleón, director de la Escuela de Formación Artística de la ciudad de Trujillo, y a toda la plana docente con quienes tenemos esa estrecha relación. Y bueno, también aprovecho para saludar nuevamente y abrazarlos fuertemente a cada uno de ustedes, queridos participantes, que ávidamente y muy entusiasmadamente me han venido llamando y han mostrado interés por este curso. Bueno, estamos convocados bajo el objetivo de la preparación intensiva, ¿no? Preparación intensiva en cuanto a los conocimientos pedagógicos relacionados estrictamente al área de arte y cultura, y para lo cual nos vamos a ceñir un tanto en el temario propuesto por el Ministerio de Educación, con la finalidad de quedar expeditos pues para el día sábado 13 para el examen de nombramiento, ¿no? Para la prueba única nacional de nombramiento, el cual mi pretensión es que todos los que están participando en este evento logren alcanzar y logren aprobar esta evaluación de nombramiento. Y bueno, para eso estamos. Escuchemos pues algún número artístico que se ha preparado esta noche para iniciar con pie derecho, y también lo haremos para la finalización del día viernes. El maestro Carlos Rafael Díaz está muy emocionado por deleitarnos un tema musical para arrancar con pie
pie derecho, como se dice, este evento. Adelante, maestro Carlos Rafael Díaz, buenas noches. Muy buenas noches, maestro, y muchísimas gracias, maestro Jorge Luis, por la invitación. Un saludo a todos los maestros, profesores que se están preparando y de esta manera enriqueciendo esa parte que corresponde, ¿no? Como maestros que somos formadores de chicos, de estudiantes, y todo por nuestro querido Perú. Agradezco la invitación del profesor Jorge Luis para interpretarles el día de hoy una bonita canción que es muy conocida para todos los profesores. Profesorita, vamos a ver cómo sale, lo voy a tratar de hacer solo. Yo soy también profesor de arte, mi especialidad es las artes plásticas, dibujo, la pintura, y bueno, he tratado en lo posible de integrar todas las artes y hemos explorado un poquito más por ahí y vamos a ver qué tal sale. Profesorita. ¿Se escucha, por favor? Antes de... Sí, se escucha. ¿Se escucha, no? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, maestro, sí se escucha, maestro. Sí, muchas gracias, maestra Tula, muchas gracias. Ese río de Andahuaylas casi me ha llevado. Ese río de Andahuaylas casi me ha llevado. Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado. Y una linda profesorita en sus brazos me ha salvado. Andará cerca del río, testigo de mis amores. Andará cerca del río, testigo de mis amores. Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufrirás. Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufrirás. De la pensión donde como, casi me han botado. De la pensión donde como, casi me han botado. Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado. Y una linda profesorita con su sueldo me ha salvado. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Nos compraremos una casita y un auto para los dos. Nos compraremos una casita y un carro nuevo para los dos. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Nos compraremos una casita y un auto nuevo para los dos. Nos compraremos una casita y un auto nuevo para los dos. Mañana me voy a ir, pasado voy a morir. Con ese te quedarás, con mis amigos te quedarás. Mañana me voy a ir, pasado voy a morir. Con ese te quedarás, con ese sopa y guagua te quedarás. Bien fuertes aplausos virtuales, de repente activando el micro. Muchas gracias. O las palmas, ya sea por el chat también, palmas virtuales. Muchas gracias. Bueno. Fuerte abrazo.
Qué lindo tema reflexivo, sobre todo para todas las profesoras y por qué no decirlo también para los maestros de nuestro Perú. Sí. Bien, entonces después de la dinámica, ahora sí, profesores de arte y cultura a prueba, arrancamos oficialmente el curso de capacitación, preparación virtual intensivo en conocimientos pedagógicos de arte y cultura. Estamos en la primera noche y el temario lleva por título, nos ajustamos a este temario, por favor, no nos vamos a salir de este temario, principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Y dentro de este temario o de este título general vienen unos subtemarios o subtítulos: principios de la educación peruana, constructivismo y socioconstructivismo, enfoque por competencias en el currículo nacional, las competencias, capacidades, estándares y desempeños, enfoques transversales en el currículo nacional, aprendizajes significativos, activación y recojo de saberes previos, conflicto o disonancia cognitiva y demanda cognitiva. ¿Correcto? Trataremos de abordar. Muy bien, entonces voy a continuar con esta imagen. Iniciamos con esta fotografía. Miren qué importante y significativa es esta imagen. Es una imagen de una realidad educativa de nuestro país, sobre todo de la zona rural. Yo quisiera en este momento a dos participantes, una dama y un varón, que levanten su mano voluntariamente y me digan cuál es el significado y el significante de esta imagen. Hagamos apreciación artística en este momento con respecto a esta imagen, recordando que la fotografía también es un motivo o una forma artístico-visual. A ver, algún voluntario, voluntaria que nos hable sobre el significante y el significado. A ver, ¿quién levantó primero la mano, por favor? Magíster, muy buenas noches. ¿Quién tengo el gusto? Buenas noches. Muy buenas noches, colegas, buenas noches con todos. Faride Béjar, de la especialidad también de arte y cultura. Bueno, primero agradecer al Magíster Jorge por esta apertura y por esta iniciativa, ¿no? Dentro de lo que es arte y cultura, que tan difícil es la preparación porque no se encuentran, digamos, especialistas que puedan dictar las diferentes competencias que tenemos, ¿no? En cuanto a lo que se refiere, Magíster Jorge, es la realidad de nuestro país, ¿no? Yo con dos puntos focales, vamos a decir, ¿no? El primero, esa alegría de poder impartir educación en cualquier punto de nuestro país, ¿no? Observamos ahí un cañón al fondo, un cañón de una sierra, digamos, peruana, ¿verdad? Y donde podemos apreciar, pues, que aún así, con todas las dificultades que en nuestro país se observan, podemos apreciar que no estamos distantes de seguir estudiando y de seguir educando, ¿no? Por una parte, esa alegría de poder dar conocimiento bajo cualquier circunstancia. Y por otro lado, nuestra realidad, ¿no? El espacio. No tenemos de repente el lugar adecuado, los chicos apiñados en una mesita, se ven hasta de repente sillas recicladas, la realidad de nuestro país en el punto del otro extremo, digamos, ¿no? Esto sería, en resumen, estos dos puntos que yo puedo dar. Muchísimas gracias, maestra. Bendiciones para usted, un fuerte abrazo. Efectivamente, usted está en lo cierto, ¿no? Por un lado, esa preocupación, ¿no?, de la maestra y de los estudiantes por aprender, ¿no?, por no perderse la educación, que es vital, ¿no?, hoy en día. Y por otro lado, también nos cuestiona sobre la forma como a veces se desarrolla, sobre todo en algunas zonas marginadas, algunas zonas rurales, ¿no? A ver, antes de continuar, quiero escuchar a un colega varón, a ver, que participe respecto a su concepción o al significado, perdón, de esta fotografía.
Adelante, maestro. Buenas noches. Buenas Estoy noches. llamando, estoy participando desde la ciudad de Piura. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches a todos los colegas. Piura presente. Bueno, aparte de lo que dijo la maestra que me antecedió, ¿no? El lugar, las condiciones, pero lo que yo puedo observar es la motivación, las ganas de los niños por aprender, ¿no? Les llama la atención bastante lo que la maestra les pone en la pizarra como un centro de interés, como una motivación. Entonces, aparte del ambiente que te motiva también, porque estudiar en campo, estudiar afuera te motiva, ¿no? Y yo lo que veo a los niñitos es esas ganas por aprender, esas ganas que le ponen a la imagen, creo que observan. Y bueno, eso es lo que yo puedo apreciar, maestro Jorge Luis. Muy bien, muchas gracias, profesor. Efectivamente, ¿no? Más allá de las ganas de aprender, ¿no? De la predisposición, va el tema del cuestionamiento. ¿Estarán aprendiendo todos nuestros estudiantes en iguales condiciones en las diversas regiones de nuestro Perú? Todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas condiciones para desarrollar nuestros procesos educativos, y bueno, y sobre todo en arte y cultura. Es una pregunta que nos cuestiona, o es una pregunta que nos llama al análisis, a la reflexión, a la crítica, y tendríamos que hablar mucho esta noche en cuanto a esta fotografía. Pero gracias por la participación de los dos compañeros, vamos a decirlo, los dos colegas. Luego continuarán participando los demás, ¿correcto? Muchas gracias. Voy a continuar entonces. Seguramente lo que se viene a continuación va a guardar relación con la imagen o con la fotografía que hemos visto. ¿Y qué nos dice nuestra Carta Magna de 1993 sobre la educación? ¿Qué nos dice? ¿Alguien sabe? Existen algunos artículos en nuestra Constitución Política del Perú, sobre todo si leemos, les invito a leer por favor, en un momento asincrónico vamos a decirlo, los artículos 13 al 20, en el título 1 de la persona y de la sociedad, el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, en el artículo 13 nos dice: la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Qué interesante este artículo 13, ¿no? La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, ¿no? Y el Estado garantiza esa libertad de enseñanza. Del mismo modo, el artículo 14, el artículo 15, 16, sucesivamente hasta el artículo 20. Pero el 17, miren lo que dice: la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias en las instituciones del Estado. La educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de la educación, ¿no? Entonces, nos dice que en este artículo la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias y gratuitas, ¿no? Entonces, importante lo que nos señala nuestra Constitución Política del Perú. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes revisen también minuciosamente los artículos 13 al 20. Se les va a pasar este PPT también para que ustedes puedan recordar o volver a revisar. Hay links también en el PPT que en algún momento ustedes puedan observar algunos videos. ¿Y qué nos dice la Ley General de Educación del Perú? Sabrán ustedes, creo que sí, ¿no? Existe en nuestro país una ley general de educación peruana, donde se estipulan ahí ciertas bases, principios, fines, etcétera, nos habla o que regula cómo debe ser la educación en nuestro Perú. Esta ley
lleva el número 28044-2003, de la época de Toledo, presidente de la República. Nos dice en su artículo 2, nos dice: la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas. Qué interesante. Al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura. Aparece aquí esta palabrita que ahora es asociada a nuestra área de arte y cultura, ¿no? Y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es el artículo 2. Pero el artículo 8 nos empieza a hablar del primer subtemario que se va a abordar a partir de este momento, del cual ha propuesto el Ministerio de Educación para extraer las preguntas para el examen de nombramiento del día sábado 13. Los principios de la educación, nos habla el artículo 8. Ahí está. ¿Sabíamos que se encuentra ahí estos principios? Nos dice: la educación, en el artículo 8, la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios. Este artículo 8, y si ustedes de repente pueden revisar en este momento en la web, no me dejarán mentir, nos habla de 8 principios básicos, y a continuación los presento ante ustedes. Los principios de la educación peruana son 8 según la Ley General de Educación. 1. La ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. Estos son los 8 principios. Así que si nos viene alguna pregunta en el examen sobre cuáles son, o menciona algunos de los, o señala o marca cuáles de estas alternativas son principios de la educación peruana, aquí ustedes lo tienen. Y estos principios vamos a ver más adelante que se van a relacionar con los enfoques transversales del currículo nacional. Entonces, cuando hablamos de la ética, nos estamos refiriendo a que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, que fortalece la conciencia moral, individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, hoy en día las noticias, los problemas de la corrupción, las injusticias, la falta de ética, de moral. Entonces nosotros como arteeducadores tenemos que, a través de la práctica educativa artística, tenemos que promover este principio de desarrollo de la ética en nuestros estudiantes. Del mismo modo, la equidad, cuando hay que garantizar a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Igual manera, la inclusión, cuando no debemos excluir a nadie, ¿no? Así se venga de donde se venga, del cerrito, de donde sea, todos tienen derechos, todos tenemos debemos tener las mismas oportunidades. La inclusión. Incluso en nuestro país tenemos un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 4. La calidad, que asegura condiciones adecuadas, ojo aquí, para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. Esta palabra calidad es amplia. Ahora reflexionemos un tanto interiormente en relación a la fotografía que les presenté al principio. ¿Ese tipo de educación será de calidad? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cómo estamos? La democracia también es el 5º principio, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, de pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía, ¿no? Y bueno,
el respeto mutuo, ¿no? Donde tenemos que saber escuchar y promover también para la práctica democrática entre estudiantes. Y nosotros también como arteeducadores tenemos que saber escuchar y también opinar, por supuesto. La interculturalidad, ¿no? Este principio que asume como riqueza la diversidad cultural. Y claro, étnica y lingüística del país, porque nuestro país es multicultural, es pluricultural, ¿no? Entonces, es importante que aperturemos este principio, la interculturalidad. La conciencia ambiental, hoy en día que se viene deforestando, ¿no? Que se viene talando los árboles, incluso ahora creo que nos están hablando de una experiencia de aprendizaje, del cuidado del medio ambiente, de los animales, la protección de los animales en peligro de extinción, conciencia ambiental. Y la creatividad e innovación que promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Importante que promovamos la creatividad, y nuestra área curricular de arte y cultura precisamente es fuerte y potente para trabajar la creatividad e innovación. Incluso tenemos una competencia, crea proyectos, ¿no? Desde los diversos lenguajes artísticos. Pero estos 8 principios están claramente estipulados en la Ley General de Educación, pero hay otro principio más, ¿no? Que si bien es cierto no está en la Ley General de Educación, pero sí ha sido tomado y adaptado del Plan Nacional de Igualdad de Género el año 2012-2017, aprobado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Aquí se señala a la igualdad de género como política de Estado. La igualdad de género sería nuestro 9º principio en cuanto a la educación peruana, sobre todo cuando vemos casos de maltrato a la mujer, de pocas posibilidades o oportunidades a la mujer, y creo que y como se convierte este principio en política de Estado, automáticamente todos los ministerios y todas las entidades tenemos que ajustarnos, pues, y tenemos que promover esta igualdad de género. Muy bien, hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Fácil, ¿verdad? Vamos en este momento a compartir por el chat nuestra primera casuística, principios de la educación peruana. El principio de la educación peruana que posibilita educación de calidad en ciencias humanidades, incluidos las artes y deportes para todos los peruanos sin exclusión de ningún tipo, y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen, es la... ¿Alguien me podría responder, por favor, algún voluntario o voluntaria? Equidad. Equidad, maestra. Muy bien, voy a dejar de compartir un momentito para compartirles por el chat las 5 primeras preguntas, un formulario con la casuística de las 5 primeras preguntas, y ustedes van respondiendo automáticamente en el chat, ¿correcto? Ahí tienen, por favor, el link, ingresen en este momento, te lo vamos a compartir también por el WhatsApp, ¿ya? Ingresen en este momento, y son 5 preguntitas de acuerdo a lo que yo acabé de explicar en este momento, de los principios de la educación peruana. Vamos respondiendo, queridos colegas, ¿ya? Por favor. A ver, colegas, se han trabajado todas las preguntas casuísticas en el formulario para que ustedes rápidamente puedan acceder, pero no hay ningún problema. Después de la reunión los voy a compartir, el link también se está compartiendo al WhatsApp. Si piden que se comparta en PDF, no hay ningún problema, se los voy a compartir después para que ustedes repasen y ensayen, ¿ya? Bien, voy a continuar compartiendo pantalla. Hay colegas que ya han respondido y vamos a ver en este momento. Bueno, tenemos aquí con respecto a la primera pregunta, que incluso vimos en el PPT, dice: el principio de la educación peruana que posibilita educación de calidad en ciencias, humanidades, incluso las artes y deportes, para todos los peruanos sin exclusión de ningún tipo, y que dé prioridad a los que menos oportunidades tienen,
es la, ¿cuál era, perdón? A ver, el 85. Equidad. Claro, el Equidad. El 85.4% ha respondido equidad. Bueno, sigue sumándose, ¿no? El 9.8% ha respondido calidad. Algunos han respondido ética, otros democracia. Creo que la gran mayoría acertó con la respuesta correcta, que es equidad. Claro, es que estamos hablando. Bueno, hay que tener en cuenta, tenemos que ser bien minuciosos al leer prueba el día sábado. A veces van algunos elementos distractores o algunas palabras distractores, porque vemos acá que dice la educación de calidad, y como dice de calidad, algunos han pensado que automáticamente la respuesta es calidad, pero no, se refiere, mire, voy a volver a leerlo, el principio de la educación peruana que posibilita educación de calidad en ciencias, humanidades, inclusión, incluido las artes y deportes para todos los peruanos, sin exclusión ninguna, sin exclusión, ¿no? De ningún tipo, y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen. Entonces, estamos hablando equidad, ¿no? O sea, tenemos que ser equitativos con todos, con los que menos tienen, con los que más tienen, con todos, ¿no? Entonces la respuesta es la C, pero si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y puede participar, pero la respuesta es la C. 2. A ver, ¿qué respondieron? La pregunta número 2. El 95.2 ha respondido inclusión, y algunos porcentajes han respondido democracia, otros han respondido equidad, pero en menos proporción. Efectivamente, la respuesta es inclusión. ¿Ve qué sencillo? Entonces, estuvieron atentos en mi explicación que he brindado, ¿no? Entonces, se habla pues de que en el aula de tercero D, de un colegio X, se apreció gran consideración, compañerismo y amistad con el estudiante Mario Muñoz, quien tiene problemas de discapacidad en sus extremidades inferiores. Fue recibido en la institución educativa cuando inició el nivel primario, o sea, era un colegio integrado, y hace 2 años terminó el nivel secundario. Los directivos determinaron que su sección siempre ocupe una de las aulas del primer piso, ¿no? Preocupados por el estudiante, ¿no? Sin embargo, cuando había necesidad de subir al tercer piso donde se encontraba la sala de vídeo, sus compañeros de clase amablemente se turnaban para ayudar a subir. Podemos notar que el personal y también sus compañeros respetaron el principio de la educación peruana, conocido como la inclusión, por supuesto. Muy bien, felicitaciones. Vamos entonces. No puede ser equidad, tampoco puede ser interculturalidad, tampoco puede ser democracia, ¿no? Entonces, de ley tácitamente es la inclusión, porque hay que incluirlo a este estudiante a pesar de sus dificultades, de sus limitaciones, de su discapacidad, vamos a decir, ¿ya? 3. Al afirmarse que los maestros forman integralmente a sus estudiantes, decimos que se favorece el desarrollo de sus capacidades, valores, actitudes y conocimientos en arte, cultura y las demás áreas curriculares. Estamos refiriéndonos a, por supuesto, el 69.6% ha optado por la opción principio de la educación básica. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos hablando de los principios. La temática, según el Ministerio de Educación, nos habla de los principios, no nos habla de los objetivos, ni de los fundamentos de la educación básica, ni de los fines de la educación básica. Claro que en la Ley General de Educación también está estipulado los fines, ¿no? Los objetivos, pero en este caso el temario del Ministerio de Educación nos habla de los principios de la educación básica. En consecuencia, la respuesta tácitamente es los principios de la educación básica. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Profesor, buenas noches. Una consulta. En esa pregunta, como usted menciona, dice los principios, pero acá dice al afirmar que los maestros forman íntegramente a sus estudiantes, decimos que está formando, o sea, habla de las capacidades. Entonces, eso, por ejemplo, esa parte a mí me confundió. Tal vez por ese motivo no
respondí la respuesta que usted acaba de dar. ¿Podría explicar, por favor? Sí, no nos olvidemos, mis queridos colegas, que en las preguntas siempre van a haber palabras o situaciones un tanto que nos genera distracción o duda. Siempre, a ver. Entonces tenemos nosotros que estar atentos, minuciosos en la lectura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos habla acá de capacidades, valores y actitudes y conocimientos en arte y cultura, pero ello no quita que estas capacidades, valores, actitudes y conocimientos se ajustan pues a los principios. Por eso dice, al afirmarse que los maestros forman integralmente, ¿qué nos dice los principios? Nos habla de la formación integral a los estudiantes. Decimos que favorece el desarrollo de sus capacidades. Claro, cuando hablamos de la educación integral, estamos hablando del desarrollo pleno de las capacidades, los valores, las actitudes. Y eso también se aborda desde el área de arte y cultura. Entonces, nos estamos refiriendo a ello. Objetivos de la educación básica no puede ser, porque en el temario del Ministerio de Educación no está objetivo de la educación básica. Y bueno, y no hemos tratado en nuestra primera ponencia, antes de esta casuística, no hemos tratado de objetivos, tampoco hemos tratado de fundamentos de la educación básica, tampoco hemos tratado de fines de la educación básica. Entonces, hemos tratado exclusivamente de principios de la educación básica. En consecuencia, en la educación integral va dentro de los principios de la educación básica. Si gustan, vuelvan a revisar, o cuando les comparto el PPT, van a volver a revisar las definiciones de cada principio y ahí van a encontrar. ¿Sí? Bien, en la pregunta 4 sí creo que ha sido súper sencilla. Veo que todos van a aprobar el nombramiento el día sábado. Es uno de los principios, como dice, de la educación básica regular, que considera que las actividades de aprendizaje en arte y cultura y las demás áreas curriculares deben contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística. Por supuesto, cuando hablamos de diversidad cultural, étnica y lingüística, estamos hablando ya de la interculturalidad, lo que les dije. Entonces, no puede ser equidad, calidad, democracia, sino interculturalidad. Felicitaciones, el 98.6% está ok con esta pregunta. Cuando la profesora Sonia promueve a sus estudiantes la producción de nuevos conocimientos a través del uso de los diversos lenguajes artísticos, pone énfasis en el siguiente principio de la educación peruana. Ajá, el 66.7%, señala que la respuesta es creatividad e innovación. Por supuesto, porque estamos hablando de la generación de nuevos conocimientos, ¿no? De nuevos conocimientos a través del uso de los lenguajes artísticos. Y la innovación, la creatividad es producir nuevos conocimientos, ¿correcto? Entonces, hasta ahí vemos que la gran mayoría, en su gran mayoría, ya vamos adelante. De repente aquellos que a lo mejor han tenido ciertas dudas, ahora sí creo que queda claro que hay que tener algunos cuidados con algunas palabras distractoras que puedan haber durante las preguntas o el planteamiento de preguntas cuando nos enfrentemos en el examen. ¿Ya? Entonces ya desarrollamos la primera casuística. Felicitaciones. Pasamos al segundo subtema, el constructivismo y el socioconstructivismo. Estas palabras, constructivismo, que viene de construcción, y socioconstructivismo, que viene de construcción, pero asociada al término socio, de sociedad. Nunca nos olvidemos. Vamos a ver rapidito este video, que es pequeñito. Por favor, atentos. El constructivismo es una teoría del aprendizaje o corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno. Tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje. El papel del docente en esta corriente es de mediador o facilitador.
es quien deberá acercar las herramientas al alumno para que éste vaya construyendo su aprendizaje. Parecería que el docente tiene un papel pasivo, pero en realidad requiere planear experiencias que muevan al alumno hacia la adquisición de un nuevo conocimiento o destreza e irlo acompañando a lo largo del camino. El constructivismo comparte mucho de su fundamento teórico con el cognitivismo, ya que ambos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de una manera significativa. La diferencia más importante que se encuentra con el cognitivismo es que el estudiante no solo integra un nuevo aprendizaje en su estructura de pensamiento, sino que le da una interpretación propia de acuerdo a lo que ha vivido, y eso hace que tenga un significado para él o ella. Los principales representantes del constructivismo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget identifica 4 etapas de desarrollo cognitivo, cada una de las cuales es más compleja y abstracta que la anterior. Afirma que existen 2 procesos simultáneos en el desarrollo cognitivo: la asimilación, que es interiorizar una experiencia y relacionarla con algo que ya existe en nuestra estructura mental, y la acomodación, que es modificar nuestros esquemas previos para integrar eso que acabamos de aprender. Su teoría se le conoce como constructivismo genético. Vygotsky afirma que el entorno social y cultural son piezas claves para el proceso de aprendizaje. Para él, el aprendizaje es más social que biológico. Su principal aportación es el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre el nivel de logro actual del alumno y el nivel de logro que puede llegar a alcanzar. Este nivel máximo de logro puede alcanzarlo con la ayuda de un adulto o incluso de sus mismos compañeros. Define también el andamiaje, que es facilitar los recursos y dirigir los procesos mentales hasta que el alumno interioriza la acción y finalmente la ejecuta por cuenta propia. El andamiaje usualmente lo realiza el profesor, pero pueden hacerlo también sus propios compañeros. Su teoría se le conoce como constructivismo social. El concepto principal de la teoría de Ausubel es el aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona la nueva información con los conocimientos previos que ya están almacenados en su estructura cognitiva. Para Ausubel, todo el aprendizaje dentro del aula puede situarse en 2 dimensiones: el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por recepción ocurre cuando la información se presenta al alumno ya en su forma final, lista para que solamente la incorpore en su estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento ocurre cuando la información o el contenido no se le da al alumno, sino que tiene que descubrirla para poder incorporarla en su estructura. Ausubel dice que ambas dimensiones pueden llegar a ser significativas. Según el constructivismo, el aprendizaje no se da por medio de una transferencia de información del profesor al alumno, como en una enseñanza tradicional, sino por medio de experiencias creadas con el objetivo de que cada estudiante construya su propio aprendizaje de acuerdo con su potencial y su contexto. Bien, este es un video que incluso ustedes van a poder visualizar dando un clic en el PPT que les voy a compartir. Importante, nos ha resumido sucintamente sobre qué es el constructivismo, ¿no? Y bueno, y ustedes van a encontrar también
en el PPT las bases teóricas, las definiciones con mayor detenimiento que he podido preparar para ustedes, a fin de que puedan revisar, repasar y los ayude a comprender mejor, a construir mejor sus conocimientos y a rendir una adecuada evaluación el día sábado, ¿no? Entonces, tratemos de repasar, de retroalimentar lo que hemos observado en el video. ¿Qué es el constructivismo? Es la teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción, es decir, el proceder activo en el proceso de aprendizaje. Ese proceder activo donde el estudiante es el centro del aprendizaje, ¿correcto? Hemos observado en el video. Siempre va a estar un tanto relacionado, o siempre a partir de ahora tenemos que relacionar y tener claro estos tres términos que hemos visto: el constructivismo con Piaget, el socioconstructivismo con Vygotsky y el aprendizaje significativo con Ausubel, ¿no? Son tres personalidades que hicieron grandes aportes y que estas teorías del aprendizaje están pues en boga, están en práctica en estos momentos, ¿ya? Entonces, esto está inspirada en la psicología constructivista, sustenta que para la producción del aprendizaje el conocimiento debe ser construido y reconstruido por el propio sujeto que aprende a través de la acción. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se puede transmitir, ¿no? No, también se puede autoaprender. Así pues, aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona o el estudiante reconstruye su propia experiencia interna, ¿no? Sus conocimientos previos, por eso que ahora hablamos de los saberes previos, por lo que el aprendizaje no puede medirse por ser único en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje. Se refiere a que atrás quedan aquellas pruebas del intelecto, de medición de la inteligencia o del coeficiente intelectual, solamente en base a una pregunta o a dos preguntas, ¿no? Toda vez que el aprendizaje no se puede medir porque es único en cada sujeto, de acuerdo a sus saberes previos y de acuerdo a la construcción de estos aprendizajes. Por algo es el constructivismo. Y bueno, ya vimos que a estos tres personajes, la teoría evolutiva de Piaget, el enfoque sociocultural de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? Entonces, importantes personajes que nos dan pues este aporte a la educación, ¿no? De la cual la educación peruana se vale en el currículo nacional, que veremos cuando entramos al tema del currículo nacional. Entonces, en cuanto al constructivismo, continuamos. Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo, evoluciona el aprendizaje. Y dice, las personas asimilan lo que están aprendiendo, interpretándolo bajo el prisma de los conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas, ¿no? Evolucionan. Mientras que Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. Y él dice, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Entonces, es un aporte de Vygotsky de la contextualización. El contexto tiene mucho que ver con el tema de la construcción del conocimiento, de la inteligencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos algunas concepciones filosóficas en cuanto al constructivismo. Este plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales, nos dice Piaget. Entonces, el constructivismo tiene toda una concepción filosófica. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior, ¿ya? El constructivismo
tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, docente constructivista tiene el rol de mediador. Ah, caramba, a partir de aquí viene ese rol de mediador, ya no de dictador, de impositor, como era antiguamente la educación. Este docente mediador debe apoyar al estudiante para enseñarle a pensar, para enseñarle sobre el pensar y para enseñarle sobre la base del pensar, ¿no? Cuando hablamos de enseñarle a pensar, nos referimos a desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas del conocimiento que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento. Estamos hablando de pensar como sinónimo de razonamiento. Y enseñarles sobre el pensar es animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales. Cuando promovemos los ejercicios de metacognición, le estamos enseñando a pensar, ¿no? Ah, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿No? Haciendo metacognición, enseñándole a pensar al estudiante para poder controlarlos y modificarlos, ¿no? El desarrollo de la autonomía, esto que nos habla el currículo, incluso esta competencia transversal, gestiona sus propios conocimientos de una manera autónoma, ¿no? O se gestiona sus propios aprendizajes autónomamente. La autonomía, que el estudiante sea autónomo, que tenga esa inquietud por aprender por sí solo, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Enseñarle sobre la base del pensar, cuando nos referimos, quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar en este caso, ¿no? Incorporar estos objetivos de aprendizaje. Por eso siempre tenemos que señalarle a nuestros estudiantes los objetivos, las competencias, qué es lo que buscamos con lo que vamos a desarrollar para que el estudiante conozca, ¿correcto? Y al conocer el estudiante va a saber cómo trabajar, cómo desarrollar, ¿no? Las características del constructivismo, nos dice, el ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por 3 características. 1, proveer a las personas del contacto con múltiples representaciones de la realidad que evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo real. 2, enfatizar al construir conocimientos dentro de la reproducción del mismo, o sea, resaltar tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. Y 3, proporcionar entornos de aprendizaje constructivista, fomentando la reflexión en la experiencia. ¿Ya? Entonces son 3 características que guarda el constructivismo. Como todo proceso de aprendizaje, mis queridos maestros, va de lo general a lo específico. También la teoría de aprendizaje presenta como objetivo general aprender mediante la construcción de conocimientos en base a las experiencias del estudiante. Por eso que como docentes tenemos que estar atentos qué experiencias nos traen los estudiantes por medio de la realización de actividades que son de utilidad en el mundo real a través de los siguientes objetos. Por eso que desarrollamos también nuestras experiencias significativas. Entonces, estos objetivos para lograr un aprendizaje activo mediante la participación del estudiante, para fomentar la creatividad y la innovación, mire, guarda relación con uno de los principios de la educación peruana, para favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, para lograr la interrelación con su entorno, enfrentando las teorías con los hechos, para conseguir que los sujetos sean los responsables de su propio aprendizaje mediante la construcción de significados, el aprendizaje autónomo que acabamos de hablar y que el currículo también nos habla de este aprendizaje autónomo. ¿Y cuál será el rol del docente constructivista? Dice, el papel del docente constructivista, recordemos siempre, debe ser de moderador, coordinador, facilitador, mediador y al mismo tiempo participativo. Debe participar con el mismo estudiante, debe liderar, debe estar junto con los estudiantes, ¿no? Es decir, debe contextualizar las distintas actividades del proceso de aprendizaje. Entonces, queremos a ese docente constructivista, nos dice moderador,
¿no? Coordinador, facilitador, ese docente que es el puente de los aprendizajes, no aquel que dice, yo te traigo los conocimientos y yo soy el que te voy a imponer aquí lo que yo diga, si tú tienes que hacerlo, estudiante, ¿no? Y si lo que tú digas no sirve para mí, no. Eso ya pasó a la historia. Con el constructivismo ayudamos al estudiante a construir sus propios aprendizajes, brindándole las herramientas, las estrategias, la tecnología, etcétera, la materia prima, las fuentes, y promoviendo, por supuesto, la indagación, la investigación como principios pedagógicos, ¿ya? Para construir sus propios conocimientos. Rol del docente constructivista, continuamos. El constructivismo supone también un clima afectivo, ¿no? Armónico, de mutua confianza. En la educación del pasado no había esa afectividad, no había armonía, no había confianza. A veces no podíamos ni levantar la mano para preguntar algo al docente porque ya con su cara nomás nos daba temor. Entonces no había confianza. Ayudando a que los estudiantes se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo en su proceso de adquisición. El docente como mediador del aprendizaje, miren aquí qué interesante, debe conocer los intereses de los estudiantes. ¿Qué intereses tendrán nuestros estudiantes? Conocemos sus intereses, sus motivaciones, sus preferencias, ¿no? Incluso nos habla Gardner de las inteligencias múltiples, hacia dónde se inclinan nuestros estudiantes, cuando hablamos de los lenguajes artísticos que vamos a ampliar el momento que desarrollemos ese tema, ¿no? Ah, caramba, yo soy de artes visuales y yo no sé por qué tengo que estar enseñando música si yo no he sido formado para músico. Pero si nos ponemos del lado del estudiante y vamos a suponer que el estudiante se inclina más por el lenguaje de la música, ¿le voy a imponer que solamente desarrolle todo el año artes visuales? ¿No? Entonces vamos a conocer, tenemos que interesarnos, escuchar sus intereses y hasta las problemáticas de los estudiantes, ¿no? Aquí dice conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, sus niveles de aprendizaje, ¿no? Conocer los estímulos de sus contextos, sus familiares, los de la comunidad, de la institución educativa. ¿Qué es lo que lo estimula al estudiante, ¿no? ¿Qué lo motiva a aprender? Para que en base a ello nosotros podamos trabajar con nuestras alternativas de planificación. Ahora, el rol del estudiante. El papel del estudiante constructivista en esta teoría del aprendizaje es un papel constructor, tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable último de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información. Construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirlo en esta tarea. Eso es lo que nos dice Piaget. El estudiante construye sus propios conocimientos por sí mismos en base a sus conocimientos previos, para establecer relaciones entre elementos en base a la construcción del conocimiento, y es así cuando da verdaderamente un significado a las informaciones que recibe. Miren ahí a dos estudiantes construyendo, ¿no? Creando su obra artístico-visual en este caso, ¿no? Y claro, obviamente para estas estudiantes el aprendizaje va a nacer pues a partir de sus saberes previos y obviamente a través de la motivación del docente facilitador. Relación entre docentes y estudiantes constructivistas. Participar. Esa relación que debe haber entre el docente y el estudiante. Participar activamente en las actividades propuestas. Ambos, tanto docente como estudiante. Escuchar tanto a sus pares como al coordinador o facilitador. Escucharse entre estudiantes, ¿no? En los diálogos, en las plenarias, y también al facilitador o al docente. Proponer ideas, defender ideas, ¿no? Debemos nosotros generar el conflicto cognitivo, ¿no? Defender esas ideas, vincular sus ideas y las de los demás, preguntar a otros para comprender y clarificar, ¿no? La indagación, proponer soluciones, ese pensamiento divergente, creativo, cumplir con las actividades propuestas, cumplir con los plazos estipulados, ya sea para los procesos como para nuestras evidencias, en este caso cuando planteamos en arte y cultura. ¿Ya? Muy bien. Y en cuanto a la evaluación constructivista,
¿Qué es lo que se plantea? Énfasis en la evaluación de los procesos de aprendizaje. Considerar los procesos, no solamente en el producto final, en la evidencia, ¿no? La evaluación constructiva mide también los procesos, el caminar en la creación, por ejemplo, y también en la apreciación artística. Considerar los aspectos cognitivos y afectivos que los estudiantes utilizan durante el proceso de construcción de los aprendizajes. También tenemos que medir esos aspectos cognitivos y afectivos. Evalúa la significatividad de los aprendizajes. ¿En qué grado los estudiantes han construido interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados debido a la ayuda pedagógica recibida y a sus propios recursos cognitivos? ¿Y en qué grado los estudiantes han sido capaces de atribuir un valor funcional a las interpretaciones significativas de los contenidos? Por eso que incluso hasta tenemos que hacer evaluaciones diagnósticas, ¿no? Recuerden, a inicios de año, seguramente el otro año igual, evaluaciones diagnósticas para ver en qué grado se encuentran los estudiantes, en qué nivel de logro le llamamos nosotros. Bueno, hay estrategias constructivistas que abordar. Por ejemplo, una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyecto. De ahí que nace el aprendizaje basado en proyectos, una propuesta que viene desde Chile, ¿no? Y que es aplicada en muchas instituciones educativas, no solamente con experiencias de aprendizaje, sino con proyectos de aprendizaje, porque busca al final también seguir toda una secuencia, toda una sistematización en cuanto a los procesos y a los productos finales o a las evidencias, ya que permite interactuar en situaciones concretas, significativas, y estimula el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Lo conceptual, cuando tenemos que abordar las definiciones, los conceptos; lo procedimental, cuando hablamos de los procesos; y lo actitudinal, cuando hablamos pues de la parte de los valores, de las actitudes, de la predisposición. Bueno, las aplicaciones en las TIC es muy recomendable en el tema de estrategias constructivistas. En las teorías constructivistas, las aplicaciones TIC y sus herramientas, como las que estamos abordando en esta virtualidad, potencian el compromiso activo del estudiante, la participación, la interacción, la retroalimentación y con el contexto real. Claro, porque cuando hacemos uso de un video, porque cuando hacemos uso de un audio, muchas veces es más potente de lo que podamos estar explicándoles verbalmente o a través de lecturas o a través de escritos, ¿no? Entonces, la tecnología, sobre todo la tecnología digital, las plataformas virtuales, aunque ustedes no lo crean, los estudiantes se divierten, gozan, se identifican con la tecnología y hasta nos ganan en el uso de la tecnología. Y nosotros también como docentes, arteeducadores, tenemos que ir de acuerdo pues a ese ritmo, también aprender, no quedarnos atrás en cuanto a la tecnología. Por eso yo los felicito que ustedes han aportado por esta capacitación, preparación a través de esta plataforma virtual del MIT. Ventajas y desventajas del constructivismo. Ventajas: promueve la autonomía en los estudiantes, vuelve más autónomos, generan procesos de interacción, planificación y evaluación participativos, son flexibles y dinámicos y se adecúan a las necesidades del grupo. Muy bien, permiten la interacción y la coparticipación en el proceso de aprendizaje entre estudiantes, propicia el desarrollo de las destrezas del pensamiento, la interdisciplinaridad. Mire lo que nos habla uno de los enfoques de arte y cultura, la interdisciplinaridad y el trabajo cooperativo, que muchas veces lo sabemos desarrollar desde los lenguajes artísticos de la danza, la música, ¿no? El estudiante tiene que ser cooperante, saber convivir. Y las desventajas: en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes deben reducirse a una construcción subjetiva de algo que está en proceso de dejar de ser, de dejar de existir en un futuro inmediato. Lo anterior incide en la preferencia de los constructivistas por estudiar los problemas y no los contenidos, ¿no? Se estudia más los problemas, se promueve los problemas, el abordaje de problemas y no los contenidos. Dificulta la organización de un plan de educación masiva y la evaluación, ya que cada estudiante se organiza con su propio ritmo de aprendizaje. Entonces, son desventajas, pero de alguna manera vamos a ver más adelante qué nos plantea luego el socioconstructivismo, ¿ya? Y bien, tenemos que ver este video rápido,
sobre alguna práctica constructivista en cuanto al color, y también luego abordaremos de una vez el socioconstructivismo para luego responder las casuísticas al constructivismo y socioconstructivismo. Y vemos un video de una muestra sobre el constructivismo aplicado pues a la articultura, ¿no? A la enseñanza-aprendizaje en la articultura, a la práctica pedagógica. Vemos cómo el sujeto o la persona construye sus propios conocimientos, sus propios procesos a partir de una forma plana, cómo esta forma plana lo convierte en una forma tridimensional, ¿no? De una manera creativa e innovadora. Recordemos incluso el principio de la educación peruana, la innovación, ¿no? La creatividad. Entonces vamos a continuar. Después de haber tratado respecto al constructivismo, tenemos acá una frase interesante: la aplicación del constructivismo dejando solo al educando y aduciendo que él es el quien debe construir el aprendizaje,
no producirá resultados óptimos. Caramba. En el constructivismo social, el mayor reto del docente está en que el educando logre avanzar mediante su apoyo y la interrelación social hacia nuevas zonas de desarrollo próximo, nos dice González Álvarez Claudia María. Prácticamente Claudia González no está de acuerdo con el constructivismo, sino más bien nos señala que es el socioconstructivismo o constructivismo social la alternativa de mayor reto del docente para trabajar con el educando. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es el socioconstructivismo? Miren la imagen de dos niñas y seguramente el papá está con el disfraz, no se nota la carita, acompañado con todos sus atuendos de la danza que tiene que ver con el arte, y asociamos pues a esta definición sobre el socioconstructivismo. Esta es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en la que la persona cumple un rol activo operante y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Esta teoría, como habíamos visto en las diapositivas anteriores y en el primer video, fue propuesto por Lev Vygotsky, ¿no? Donde sigue un proceso, pero ese proceso va relacionado, ese aprendizaje va relacionado con el contexto socio-histórico-cultural, ¿no? Un aporte que diferencia pues al constructivismo. Y las características del socioconstructivismo son las siguientes. El ser humano actúa sobre la realidad, sobre lo que es real, con el fin de transformarla y transformarse él mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores o herramientas, siendo la principal el lenguaje. La zona de desarrollo próximo, que incluso vimos en el video, plantea que se aprende en el ámbito social, por interacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en las actividades que realiza. El lenguaje es la herramienta para la interacción social, internalización, paso de los conocimientos del dominio público al dominio individual, el plano interpsicológico al plano intrapsicológico. Entonces, vemos que es importante considera el socioconstructivismo como características al mismo ser humano, pero en actuación con su realidad, con su contexto, y esta definitivamente pues es una propuesta psicopedagógica. El caso de una niña, por ejemplo, que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esta forma una confrontación social que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, y en ello juega un papel muy importante el lenguaje como herramienta, ¿no? Entonces, cuando un estudiante viene de otro contexto o de una zona de repente rural a una ciudad, va a costar para que se adapte, para que se acondicione, pero es gracias a ese contexto social el que tiene que ver mucho y que condiciona mucho el aprendizaje o las nuevas o los nuevos conceptos o definiciones que vaya aprendiendo en la nueva realidad en que va a radicar o a desempeñarse o a vivenciar o a estudiar. Principios básicos del socioconstructivismo. Es un proceso dinámico de construcción de conocimiento. Se establece a partir de la tridimensionalidad del aprendizaje. Cuando hablamos de tridimensionalidad del aprendizaje, por la dimensión constructivista, por la dimensión social y la dimensión interactiva. Esas son las tres dimensiones del socioconstructivismo. Los tres componentes son necesarios y se organizan en un proceso interactivo entre ellos, de manera que el conflicto sociocognitivo y su superación sean productos de la organización, elaboración, reflexión y evaluación colectiva.
La didáctica socioconstructivista, mis queridos maestros, se desarrolla en espacios de diálogo. Por eso es importante promover los espacios de diálogo, ¿no? Por el uso del lenguaje también ya vimos. La transposición didáctica cumple 4 funciones en la didáctica socioconstructivista: validación de los saberes en los planos disciplinarios y socioculturales, la identificación de las situaciones pertinentes para el aprendizaje, la identificación de las situaciones en que el aprendizaje nuevo sea posible de ser reutilizado, cumpliendo satisfactoriamente con las necesidades de transferencia, y la evaluación para la verificación de la existencia de transferencia. Qué importante es la evaluación para constatar, ¿no? Entonces, en el contexto del aula, el contrato o el tema didáctico cumple la función doble: la creación de espacios de diálogo entre participantes y la regulación de relaciones con el objeto de conocimiento, poniendo en su lugar la calidad y significatividad de los estudiantes. Entonces vemos aquí que bajo estas 3 dimensiones del socioconstructivismo, la dimensión constructivista, la dimensión social y la dimensión interactiva, vemos cómo los aprendizajes o los conocimientos van a girar definitivamente en base al contexto social. No nos olvidemos, esa es la gran diferencia con el constructivismo. Y los principios básicos del socioconstructivismo son: el sujeto que aprende construye su aprendizaje, interacción social en el proceso de aprendizaje, inclusión del contexto sociocultural, reconocimiento de saberes previos, situaciones que generen aprendizajes nuevos y transferibles, regulación de las relaciones con el objeto de conocimiento y generación de espacios de diálogo. Lo que veníamos señalando en las diapositivas anteriores, ¿no? Son algunos de los principios básicos. Los saberes previos están ahí, por supuesto. Y bueno, y aquí para finalizar este segundo subtema, tenemos las diferencias entre el constructivismo y el socioconstructivismo. Es que el constructivismo considera como centro de trabajo al estudiante, ¿no? El centro del trabajo es el estudiante ante sí mismo, generando procesos de producción de sentido en su aprendizaje. Todo gira en base al mismo estudiante. Y el socioconstructivismo nos dice: no, el centro del trabajo está en la interrelación entre el estudiante y los demás y la cultura, estableciendo aprendizajes como consecuencias de su desarrollo y en relación a otros. O sea, no de sí mismo, como dice el constructivismo, sino en relación a otros, a su contexto. También el constructivismo nos dice que el conflicto cognitivo se genera cuando se cuestiona la limitación del conocimiento previo, imposibilidad para resolver problemas formulados de acuerdo al grado de desarrollo por desconocimiento del estudiante. En cambio, el socioconstructivismo nos dice que el conflicto cognitivo se genera cuando se manifiesta insuficiencia del conocimiento compartido y la necesidad de superarlo, apoyo en las divergencias de pensamientos, el análisis, la discusión y el proyecto común. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En cuanto al constructivismo, cuando por ejemplo leen, debaten y concluyen un tema de estudio en grupo. En cambio, en el socioconstructivismo, cuando un grupo de estudiantes investigan sobre los problemas. En el constructivismo se da cuando desarrollan los estudiantes un tema con la técnica del rompecabezas, por ejemplo. Y en el socioconstructivismo, cuando los estudiantes construyen su aprendizaje danzando en un concurso de danzas autóctonas en su comunidad. ¿Por qué? Porque se interrelacionan, porque se relacionan con su contexto y con los demás. Mientras que con el rompecabezas, el estudiante muchas veces trabaja solo, ¿no? Y otro ejemplo, cuando los estudiantes ingresan al laboratorio, por ejemplo, de química y a desarrollar capacidades, ¿no? No nos olvidemos que también el arte es interdisciplinario, se relaciona, se integra con otras, aparte de los diversos lenguajes del arte, con otras disciplinas del conocimiento, con otras áreas, ¿no? Y el ejemplo de socioconstructivismo, cuando los estudiantes construyen sus aprendizajes en las redes sociales, por ejemplo, que es potente
y que puede trabajarse colectivamente, socialmente, el socioconstructivismo. Entonces, finalmente, el constructivismo nos habla pues del estudiante como centro del trabajo, pero en base al estudiante como responsable de sus aprendizajes. Él mismo se autogestiona sus aprendizajes autónomamente. Pero el socioconstructivismo nos dice que el estudiante, si bien es cierto, produce sus conocimientos, es autónomo, pero esto va a depender del contexto y de la interrelación con los demás. ¿Correcto? Muy bien, entonces en este momento compartimos el link para lanzar la siguiente casuística. Está el formulario con las preguntas respecto al constructivismo y socioconstructivismo. ¿Correcto? A ver, tratemos de responder. Tenemos unos 5 minutos. Voy a compartir pantalla en este momento para ir viendo las respuestas. Qué rápido son, maestro. Veo que han respondido rapidísimo. A ver, vamos a ver. Bien, avancemos. Respecto a la pregunta 1, desde el marco constructivista, la enseñanza de arte y cultura debe atenderse como una ayuda necesaria de acuerdo a los procesos de construcción que realizan los estudiantes sobre los contenidos programados. Esto significa que A, el docente brinda todos los conocimientos. B, el estudiante aprende por sí solo, no necesita ayuda. C, el estudiante requiere de ejemplos, tiempo para aplicarlos en nuevos ejercicios. Y D, el docente brinda ayuda al estudiante en el momento oportuno. El 74.3 ha respondido la alternativa, ha seleccionado la alternativa D, mientras que el 19.4 la alternativa B. ¿Qué dicen ustedes, maestro? La B, maestro. ¿Por qué la D? ¿La D o la B, dijo? B. La B. ¿Por qué, maestra? Porque en el constructivismo, en lo que dice Piaget, es que el estudiante aprende por sí solo. ¿Ya? Pero hay una palabra distractora. De sus saberes previos. Pero hay una palabra ahí que complementa, ¿no? No necesita ayuda. ¿Será verdad que el estudiante constructivista no necesita ayuda? Necesita guía, colegas. Claro. Es la de mediador. Ya vimos, el rol del docente mediador. Claro, está en lo cierto que el estudiante aprende por sí solo, pero el hecho de aprender por sí solo, de alguna manera necesita ayuda, necesita mediación. Entonces, la respuesta correcta aquí es la D. El docente brinda ayuda al estudiante en el momento oportuno, ¿no? No puede ser el docente brinda todos los conocimientos porque eso es imposición, dictadura. El estudiante requiere de ejemplos tipo para aplicarlos en nuevos ejercicios, no puede ser, ¿no? Porque de alguna manera el mismo estudiante construye sus propios aprendizajes, ¿no? En base a sus saberes previos. El docente brinda ayuda al estudiante en el momento oportuno, ¿no? Como mediador, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. La letra. Sí, maestro. A la vez, el docente brinda herramientas, sería, ¿no? En ese aspecto de la ayuda, ¿verdad? Claro, pero al brindar herramientas está ayudando, no está facilitando. El docente brinda... Sí, maestro. En este caso, maestro, ¿se puede? Adelante. Cuando nosotros estamos facilitando a los alumnos un determinado tema, nosotros no estamos dándole la solución inmediata, sino le estamos dando alternativas, le estamos dando puntos de apoyo, dándoles indicaciones, si es que, ¿qué le parecería? Si es que, por ejemplo, ha planteado un color, decirle, ¿no? ¿Qué te parecería si le cambias el color del fondo o resalta más el otro elemento? A ver, pruébalo, a ver qué tal te va. Entonces el niño, al moverse de esa manera, él va a experimentar y va a tomar su decisión. Yo creo que de esa manera el alumno va avanzando poco a poco. Muy bien. Felicitaciones, maestro Carlos. Escuché su voz. Efectivamente, ¿no? Le estamos ayudando. Entonces la respuesta. Felicitaciones al 82% que ha respondido que el docente brinda ayuda al estudiante en el momento oportuno. 2. Una acción muy interesante que realizan los docentes de arte y cultura
es la revisión de bitácoras, o sea, de los cuadernos de apuntes, de los cuadernos que les permita, de arte, ¿no? Que les permita observar si los estudiantes han podido registrar las explicaciones propuestas sobre los elementos del teatro, de tal manera que logren controlar que los estudiantes puedan aplicarlos en la creación de sus obras teatrales. Diríamos qué acción pedagógica se ubica en el paradigma. El 92.5% nos dice en el paradigma constructivista. El resto, algunos en el paradigma conductista, y otros en el paradigma construccionista, y otros en el paradigma sociocrítico. En realidad, el tema conductista no hemos abordado. No está tampoco en el temario del Ministerio de Educación abordar el tema paradigma conductista, no hay construccionista y sociocrítico. Entonces nos hemos evocado a hablar del constructivismo y del socioconstructivismo. No nos confundamos, maestros. A veces hay palabras que son distractoras, que nos tratan de enredar o confundir. Nos parece que construccionista es lo mismo que constructivista. No, el paradigma se llama constructivista, no construccionista. Entonces, la respuesta es la B. Felicitaciones al 90.7% que respondió la respuesta B. 3. El aprendizaje artístico del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Es un planteamiento de quién? De Carlos Álvarez de Saya, de David Ausubel, de Jeroen Brunner o de Carr. De David Ausubel. Claro, de David Ausubel, porque está hablando del aprendizaje significativo. Muy bien, maestra. Está hablando de aprendizaje significativo. Además, a Carlos Álvarez, a Jeroen Brunner y a Carr no hemos tratado esta noche. Hemos tratado de Jean Piaget, de Vygotsky y de David Ausubel, ¿no? Entonces, pero sin embargo, toda la pregunta se refiere al aprendizaje. Bien, 4. A la hora de guiar el aprendizaje artístico del estudiante José Matías del 5º grado A, es necesario conocer su contexto social y la cultura que lo rodea. Contexto social y la cultura que lo rodea. Por ejemplo, la instrucción sobre apreciación musical no puede ser igual para José Matías, que es un estudiante que vive en un contexto donde hay gran hábito de escucha musical, que para su compañera Teresa, quien no tiene hábito de escucha musical. Diríamos, ¿a qué paradigma pedagógico estamos haciendo referencia? El 87.3, paradigma socioconstructivo. Socioconstructivismo. Por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando del contexto social, ¿no? Del lugar donde vive, donde radica, donde estudia, y de lo que está pasando alrededor de las motivaciones de José Matías, ¿no? Igualmente también puede ser de Teresa. Muy bien, el paradigma socioconstructivista. En la perspectiva del socioconstructivismo, nos dice la pregunta 5, en la educación, existe un concepto ampliamente relacionado con esto conocido como la zona de desarrollo próximo. Lo vimos en el video y yo también les hablé en el PPT, más conocida como ZDP. Este se refiere al potencial de los estudiantes y cómo desarrollarlo, por ejemplo, desde el área de arte y cultura. En concreto, se define como la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del estudiante, es decir, aquello que es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo, potencia, o lo que podría conseguir con ayuda. Este concepto hace referencia a Piaget, Vygotsky, por supuesto. Zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Claro, en la pregunta es deducción lógica. Si al principio dice perspectiva del socioconstructivismo, ya desde que escucho socioconstructivismo, ya definitivamente es Vygotsky. Entonces, porque Vygotsky es el defensor, pues, de la propuesta del socioconstructivismo. Muy bien, el 73%, felicitaciones. Vemos que la amplia mayoría está arrasando con las respuestas, y bueno, y a nuestros demás colegas que a lo mejor no acertaron, no se preocupen, hay que repasar.
¿no? Y para eso estamos retroalimentando la revisión de nuestra casuística. ¿No hay alguna participación? No, maestro. Sí, te escuchamos, maestro. No, solamente creo que para felicitarlo, ¿no? Por la exposición del día de hoy y esperando mañana igualito a las 7 en punto, nuevamente continuar con esta capacitación. Muchísimas gracias, maestro. Buenas noches. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestros y maestras. Buenas noches con todos, maestros. Bueno, hasta mañana, profesor. Muchísimas gracias. Se agradece. Gracias, hasta mañana. Cuídense, compañeros, colegas.